Amén. Vamos entonces a preparar nuestro espíritu para cantar nuestra doxología del día de hoy. Eso lo encontramos en las estrofas del himno número 20. A Dios el Padre Celestial. Padre que estás en lo alto y sublime de los cielos, glorificado sea tu nombre en esta mañana. Te queremos dar gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos por el medio virtual para aprender de tu palabra. Bendice este programa, Señor, dirige a cada uno de nosotros, prepara nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú nos tienes que decir en esta mañana. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Con este himno vamos a empezar este culto divino, el 293. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió, hay poder, sin igual poder en la sangre que dio. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que redimió. Buenos días. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 13. Josué
7:13. Dice la palabra de Dios. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. 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 Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, delante de tu presencia, oh Dios, está tu pueblo para agradecerte por este día maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, porque has estado al control de esta programación especial para su nombre y para su gloria. Señor, en esta hora pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que seas tú hablando para nosotros a través del orador en esta mañana. Prepara nuestro espíritu, Señor, para recibir el mensaje y que al terminar esta programación salgamos reavivados por tu palabra y por tu poder. Gracias, oh Dios, por el perdón de nuestros pecados. De manera especial, bendice al orador en esta mañana, bendice su familia y bendícenos también a nosotros. Gracias, Padre de amor, porque de 1000 lugares estamos hoy aquí escuchando tu hermosa palabra. Gracias porque nos amas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos que nos están escuchando, que nos ven a través de YouTube y de esta plataforma virtual de Zoom, le damos la bienvenida a todos. Hemos llegado al segundo servicio y con nosotros se encuentra Luis Fernando José de Paz. Él es oriundo de Guatemala y es la persona que el Señor utilizará para traer palabra de vida para nosotros. Fernando, Dios te bendiga. Que el Señor te utilice poderosamente. Gracias, Santi. Muy buenos días a todos. Un feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo Rey. Creo Amén. que ya he tenido la oportunidad de estar con ustedes hace tiempo. El hermano Jonás me contactó y pude compartir con ustedes también. Me alegra nuevamente estar acá. Y que Dios les bendiga, que Dios nos utilice el día de hoy para alabar y glorificar su nombre. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, como bien lo decía Santiago, a los que nos ven a través de YouTube y a los que están acá en la plataforma de Zoom. Sean bienvenidos a este servicio que es siempre con el fin de aprender de Dios y de glorificar su nombre. Quiero que por favor el anfitrión me pudiera permitir compartir pantalla para empezar con el tema de esta mañana. Ahí está. Muchas gracias. Solamente me confirman si se está viendo la presentación, por favor. Sí, muy bien. Excelente, gracias. Muy bien, querida iglesia, queridos amigos y queridos hermanos. En esta mañana vamos a hablar sobre el capítulo 7, una parte del capítulo 7, o mejor dicho, todo el capítulo 7 de Josué. Y el título del tema es Destinados a la Destrucción. Así es como se titula. El texto bíblico, pues ya lo acaban de leer, ¿verdad? Lo encontramos en Josué 7:13 y dice: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Oremos. Amado Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda descender en cada uno de nosotros para recibir la palabra que tú tienes, Señor, en esta ocasión. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, y que esa palabra entre como espada de doble filo, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que haga un cambio en nosotros, Señor, que no solamente sea información que guardemos, sino que sean palabras que transformen como lo es tu palabra, Señor.
Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a transformar, aunque nos duela, Padre, pero que sea un cambio en que te glorifiquemos a ti y podremos ayudar a nuestro prójimo, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que por favor cada uno de ustedes, los que tengan su Biblia allí física, a la mano, se sitúen en el capítulo 7 de Josué, porque ese es el que va a ser objeto de estudio en esta mañana. Ese es el centro de nuestro tema. Como les comentaba, el título es Destinados a la Destrucción. Todos los seres humanos estábamos destinados a la destrucción, ¿verdad? Por la intromisión del pecado en este mundo, estábamos destinados a la destrucción. Y para iniciar, quiero que por favor veamos primero la palabra anatema. ¿Cuál es el significado de anatema? En el hebreo se pronuncia jerem o sherem, dependiendo, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles, pero el significado, que es lo que nos interesa en este momento de anatema, es destinado a la destrucción. O sea, la Biblia establece que el anatema es todo aquello o aquel que está destinado a la destrucción, ¿verdad? Ya sean cosas, ya sean posesiones materiales o ya sea inclusive personas, ¿verdad? Un conjunto de forma individual, etcétera. Entonces dice que jerem, la palabra que encontramos acá, en donde leímos el texto en el versículo 13 del capítulo 7 de Josué, encontramos la palabra anatema. Pero también si vemos al principio del capítulo 7, en el versículo 1, nos dice de la siguiente forma: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Muy bien. Vemos que acá está estableciendo que Israel, miren cómo es de curioso esto. Acán cometió un pecado, ¿verdad? Porque dice que tomó algo del anatema. Pero miren esto, la consecuencia es con los hijos de Israel, porque dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, ahora que entendemos que el anatema, el significado es que está destinado a la destrucción, o sea que su fin es de destrucción, es de recibir la ira de Jehová, la ira de Dios. Vamos a ir entendiendo de qué se trata entonces lo que Acán hizo y cuál es la consecuencia de lo que Acán hizo. Vamos a ir un poco atrás al capítulo 6 de Josué y específicamente vamos a leer, pero para eso quisiera que por favor uno de ustedes, hermanos, Santi, si pudiera hacer el favor de leer el versículo 17 al 19 del capítulo 6 de Josué y veamos qué es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: la ciudad será como anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que están con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Entonces encontramos, queridos hermanos, querida iglesia, que en el capítulo 6, antes, ¿verdad? Vemos la toma de Jericó, ¿verdad? Como vemos en la imagen que está en la diapositiva. Ya sabemos la historia, se rodeó la ciudad y por la gloria de Dios, el poder de Dios, se derrumbaron los muros, etcétera. Pero no vamos a tocar esos puntos ahorita, no vamos a hablar sobre Jericó, sino que Dios le había dado la orden a Josué y a Israel que cuando tomaran esta ciudad, miren esto, cuando tomaran esta ciudad,
dice que con todas las cosas que están en ellas, perdón, al principio del versículo 17, la ciudad será tomada como ¿qué cosa? Como anatema, ¿verdad? ¿Y qué vimos nosotros que era el significado de anatema? Destinado a la destrucción. Por lo tanto, cuando Dios le dice, ustedes van a tomar Jericó, yo les entregaré Jericó en sus manos, pero toda la ciudad y todo lo que está en ella está en anatema, o sea, está destinado a la destrucción. ¿Sí? A excepción de Rahab y los que estaban en su hogar. Y a excepción también de los tesoros, o sea, el oro, la plata y los utensilios que iban a ser consagrados para Jehová, para el templo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que en el versículo 18 que vosotros, guardaos del anatema, o sea, de lo que estaba destinado a la destrucción. Miren, dice, no lo toquéis, porque harán que caiga maldición sobre el campamento de Israel y le traigas desgracia. No eran permitidos ni siquiera que lo tocara. Sabemos que cuando Israel entró a Jericó, destruyó absolutamente todo, mató a todos, el ganado, a las personas, sean niños, adultos, todo. Aparentemente vemos aquí, como lo pintan muchas veces, los ateos o los agnósticos pintan a Dios como un Dios malo, ¿verdad? Un Dios injusto, un Dios de guerra, un Dios de violencia. Pero más adelante veremos por qué Dios ordenó esto, que se destruyera absolutamente y todo. Pero en el versículo 19 dice, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora que ya estamos situados en el contexto en el cual se estaba dando la circunstancia de Acán, ¿cuál era el acontecimiento, el evento que Israel acababa de pasar, que era la conquista de Jericó? Encontramos en el versículo 7 entonces que después de esta conquista, Acán, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, tomó algo que ya previamente se había establecido por Dios, por Jehová, que no se podía tomar, ¿verdad? Que era perteneciente al anatema. Entonces dice que cuando tomó Acán algo que le pertenecía al anatema, algo que era destinado a la destrucción, no solamente estaba entregado al mal y a la destrucción, sino que también todos los bienes, o sea, todo lo que esa persona, todo lo que Acán poseía, había caído en condena, se había establecido que era destinado a la destrucción. Y no siendo suficiente, Acán tomó también lo que le pertenecía a Dios. O sea, acarreó también, que ya vamos a ver qué fue lo que específicamente lo que Acán tomó, pero Acán tomó lo que era algo sagrado, porque era consagrado a Dios. Entonces, imagínense, se echó encima una doble condena, un doble anatema, podríamos decir así. Lamentablemente, el pecado de Acán no fue solamente las consecuencias que pagó, no solamente fueron las consecuencias para él, fue para el pueblo de Israel, porque dice en la última parte del versículo 1, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel? Que la gloria de Dios, que la presencia de Dios, que la bendición de Dios ya no estaba con Israel en ese instante. Porque miren lo que pasó ya en el versículo 2. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, una ciudad que estaba
ahí en los alrededores de Jericó, pero era una ciudad muy pequeña que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué: que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Entonces Josué, sí, con desconocimiento de lo que Acán había hecho, por supuesto, porque Acán cuando tomó algo del anatema, algo que estaba prohibido, lo hizo a escondidas, por supuesto, tanto de Josué como del resto de Israel. Entonces nadie sabía lo que estaba pasando. Ellos no estaban conscientes incluso de que la gloria de Dios, de que la bendición de Dios se había apartado del pueblo. Entonces Josué dice que envió a unos mensajeros y ellos le dijeron: no te necesitamos enviar a tantos. ¿Por qué? Porque Jericó era mucho más grande, era mucho más grande que la ciudad de Jai. Entonces no era necesario que enviaran a todo el ejército de Israel. Le dijo: con 2,000 o 3,000 hombres es suficiente. Entonces dice que subieron en el versículo 4. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Pero miren en el versículo 5. Los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron y desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Miren qué increíble esto. Israel había derrotado fácilmente a Jericó. Bueno, no fácilmente, no había sido Israel. Habían derrotado a Jericó porque la presencia de Dios estaba con ellos. Por el poder de Dios habían sido capaces de derrotar a Jericó, una ciudad grande, ¿verdad? Una ciudad poderosa en cuanto a ejército, los muros, todo. Pero se encontraron contra una ciudad más sencilla, fácilmente de conquistar aparentemente desde el punto de vista militar, pero no lo lograron hacer. Con un ejército, con poco ejército, dice que fueron derrotados y los mataron. Entonces dice que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Aquí encontramos una de las primeras lecciones del tema, queridos hermanos. ¿Cuál fue el error que cometió Josué? ¿Y cuál fue el error que cometieron los ancianos de Israel? ¿Por qué fueron derrotados delante de una ciudad tan pequeña y aparentemente tan insignificante para el poder de Israel? Porque Josué no consultó a Jehová antes de atacar a esta ciudad. Con Jericó había sido todo lo contrario, y con otras ciudades. Josué siempre oraba, ayunaba, se ponía en las manos de Dios, se humillaba delante de la presencia de Dios. Entonces Dios le daba la autorización al pueblo para que atacaran y les daba las instrucciones de qué es lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Pero en esta ocasión, Josué, ustedes se dan cuenta que en el versículo 2 dice: después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai. ¿En qué momento dice Josué consultó a Jehová? ¿En qué momento dice Israel estuvo en ayuno o Israel clamó a Jehová para ver si debían conquistar esta ciudad? En ningún momento, en ningún versículo encontramos eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por no haber consultado Josué lo que estaba pasando con Acán, porque aún era un secreto que solo Dios sabía, obviamente, Josué envió a la muerte a estos hombres y por lo tanto trajo tristeza y desgracia aún más para Israel, porque habían sido derrotados por una ciudad mucho más pequeña que Jericó. El error que cometió Josué es no consultar a Jehová.
porque dice que si él hubiese consultado a Dios, él hubiese consultado a Jehová, se le hubiese presentado, entonces que no podía hacerlo porque Dios les hubiera dicho, no, primero tienen que solucionar el problema del anatema con Acán antes de atacar esta ciudad. Porque por muy pequeña que sea, por muy insignificante que sea, si yo no estoy con ustedes, ustedes serán derrotados. Y eso fue lo que pasó. Pero Josué se hubiese enterado de lo que estaba pasando específicamente con Acán y de que por qué la presencia de Dios no estaba con Israel si él hubiese consultado con Dios. Muchas veces nosotros queremos realizar un proyecto, queremos hacer algo, comprar algo, emprender algo, pero nosotros no hemos consultado con Dios si eso es lo que realmente quiere Dios para nosotros, o si nosotros debemos arreglar primero algo antes o hacer algo antes para que ese proyecto, para que esa compra, para que esa actividad que vamos a realizar tenga éxito. Porque por muy sencilla que sea esa actividad o ese proyecto, si la presencia de Dios no está con nosotros, no tendrá éxito. Y a la vuelta vamos a venir nosotros y vamos a decir como Josué. Vean en el versículo 7. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Porque, Señor, ¿qué diré? Dice el versículo 8. Ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Entonces nosotros, cuando ya hemos emprendido ese proyecto o hemos querido realizar una actividad o comprar algo o cualquier cosa que no hemos puesto en manos de Dios y no nos funciona, venimos delante de Dios y le decimos, Señor, pero entonces tú has prometido en tu palabra que tú bendices a tus hijos. Tú prometes en tu palabra que nosotros seremos prósperos. Y nos quejamos y le decimos, Señor, ¿por qué no me bendeciste? ¿Por qué no me bendijiste en el proyecto que tenía? No era nada malo. ¿Por qué no me permitiste ser próspero en eso? Entonces Dios dice en el versículo 10, levántate. Jehová respondió a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿por qué tú me vienes? O sea, como quien dice, ¿por qué tú me vienes a reclamar si tú no me habías consultado antes, si tú no habías venido antes para saber si ese proyecto iba a tener éxito o te convenía? Entonces en el versículo 11 le dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto en que yo les mandé. También ha tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, por cuanto han venido a ser destinados a la destrucción. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Entonces ya Dios le presenta a Josué el panorama en el cual se encontraba el pueblo de Israel, en las circunstancias en las cuales se encontraba el pueblo de Israel. Y les dice y le dice a Josué, es que tú perdiste porque Israel cometió pecado delante de mí, tomó algo que no le pertenecía. Por ende, yo no puedo bendecirlos, porque la orden era que no tomaran nada del anatema. Pero imagínense la magnitud, porque estaba contándose a Israel como parte del pecado de un solo hombre. Dios estaba viendo el pecado de Acán, pero era un pecado colectivo.
porque era Israel el que estaba en pecado desde la perspectiva divina. Y entonces vemos que Dios no solo le dice, bueno, mira, Israel está en pecado porque tomó algo del anatema. Pero ahora no solo le dice cuál es el problema, sino que ahora le da la solución. En el versículo 13, que es el texto bíblico base, dice, levántate entonces, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Bueno, Josué, ahora tú ya sabes qué es lo que está pasando. Ahora debes ir al pueblo, debes ir con la nación de Israel y decirles qué es lo que está pasando. Que en medio de ellos hay alguien que tomó del anatema y está condenando al pueblo de Israel a la destrucción. Y en el versículo 14 entonces le dice, os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Hizo acercar a la tribu de Judá y fue designada la familia de los de Zera. Luego hizo que se acercaran las familias de los de Zera y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera de la tribu de Judá. Entonces Josué, por mandato de Dios, le dice a le dice a los ancianos y le dice a los líderes de la tribu de las 12 tribus de Israel: Dios me ha mandado a que en una tribu está el anatema y que dentro de la tribu está en una familia y que dentro de una familia está en una casa. Entonces Acán se dio cuenta. Miren esto, hermanos. Acán se dio cuenta de que ya su pecado iba a ser descubierto. Porque Dios ya le había revelado a Josué que en el pueblo alguien había tomado del anatema y él ya se lo había comunicado a todos. Por lo tanto, ya había llegado a los oídos de Acán que se iba a buscar quién era el culpable, porque Dios no le reveló a Josué específicamente quién era cuando le dijo que había un anatema. No le dijo, mira, es que fue Acán el que tomó. Dios le dio la orden a Josué que buscara dentro de la tribu de Judá, como lo vemos en el versículo 16 y en los siguientes hasta el 18. Entonces, Acán se dio cuenta que Josué llamó a la tribu de Judá, porque Dios le dijo, llama a la tribu de Judá. Dentro de la tribu de Judá, como vemos en la diapositiva, habían aproximadamente 74,600 hombres, solo hombres, aparte mujeres y niños. Pero 74,600 hombres, solo de la tribu de Judá. Entonces Acán permitió que todos los de la tribu de Judá fueran inspeccionados, que todas las familias de la tribu de Judá fueran inspeccionadas, que todas las casas de la tribu de Judá fueran inspeccionadas y fueran pasadas al frente como culpables, y no se arrepintió. Dios no es que no le haya querido revelar a Josué y al pueblo directamente quién era el que había cometido y que había tomado del anatema. Específicamente, no Dios no porque no lo supiera y porque no quería dárselo. Dios le estaba dando la oportunidad a Acán que se arrepintiera. Dios le estaba dando la oportunidad a Acán que confesara sus pecados. En lo que se hacía la búsqueda de la tribu de Judá,
en lo que se hacía la búsqueda de las familias, dentro de 74,600 hombres, Dios le estaba diciendo a Acán, tienes la oportunidad de arrepentirte y de confesar tu pecado delante del pueblo y delante de mí. Pero Acán no lo hizo así. Porque Acán, si lo vemos en el versículo 19, miren lo que pasó. Entonces Josué, hasta que llegó entonces a la casa de Acán, hasta que llegó al hombre 74,600, entonces dice que Josué le dijo, hijo mío, la gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Entonces, hasta ahí, en ese momento, Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así. Hasta que llegó el último hombre, hasta que tuvo la última oportunidad en donde Acán ya no podía ocultarse, entonces él dijo lo que había hecho. Pero querida iglesia, ya era demasiado tarde. La gracia para ese hombre ya había terminado. Miren lo que nos dice la pluma inspirada en Cada Día con Dios en el capítulo 5. Hay muchos profesos cristianos cuyas confesiones son semejantes a las de Acán. Desean en general reconocer su indignidad, pero no quieren confesar los pecados que gravitan sobre su conciencia y que han contribuido a que Dios esté enojado con su pueblo. Así muchos ocultan pecados de egoísmo, de abuso, de deshonestidad hacia Dios y su prójimo. Pecados pecados en el seno de la familia y muchos otros que corresponde confesar en público. Nos está diciendo la sierva de Dios que muchos de nosotros hoy en día podemos cometer el mismo error que cometió Acán. Nos decimos, como dice acá, nosotros deseamos reconocer nuestra indignidad, nos consideramos indignos delante de Dios, pero no confesamos nuestros pecados. Los confesamos posiblemente o nos arrepentimos ya cuando las consecuencias de este pecado están encima de nosotros. Ya cuando la salida, cuando ya no aparentemente ya no hay salida, cuando ya los problemas vienen uno tras otro por las decisiones y por los pecados que cometimos erróneamente. ¿Qué fue lo que Acán tomó entonces? Porque hemos hablado que él tomó parte del anatema, que él tomó lo que no le pertenecía, del tesoro de Jehová. Miren lo que tomó. En el versículo 21, verdaderamente yo vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Vemos ahí en la imagen el manto babilónico, los siclos de plata a mano derecha y el lingote de oro. Los siclos de plata y el lingote de oro eran pertenecientes a los tesoros de Jehová. Era algo sagrado, era algo santo, porque ya había sido apartado para Dios. Y el manto babilónico estaba destinado a ser destruido. Acán ya sabía este mandato. Él no era inocente, él no es que no estuviera enterado de la advertencia que Dios les había dado a Israel si ellos tomaban algo de ahí.
Pero Acán solo lo confesó cuando ya había pasado muchos días o mucho tiempo. Ya cuando cada una de las familias de Judá habían sido interrogadas o por lo menos cuestionadas o pasadas al frente, avergonzadas, y Acán no confesaba su pecado cuando sabía. El Espíritu Santo le estaba dando la oportunidad y le estaba diciendo que todo eso se estaba haciendo debido al pecado que él había cometido. Y aún así, él esperó hasta lo último. Nosotros no debemos esperar, querido hermano, querida hermana, hasta el último momento para confesar nuestros pecados. Posiblemente, que esperamos en Dios no sea así, pero posiblemente cuando tú decidas confesar tu pecado, la gracia ya no esté disponible para el perdón de ese pecado. Con Acán sucedió esto, porque miren que lamentablemente cómo termina la historia de Acán. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, en el versículo 22. Y en efecto, todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo. Lo tomaron de la tienda y lo llevaron ante Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Pero miren, no solamente lo tomaron a él. En el versículo 24, entonces Josué junto con todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Cuando Acán pecó y encubrió su pecado, trajo condena a todo lo que poseía, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus animales, a sus posesiones materiales. Todo esto fue por el pecado de Acán. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que cuando nosotros no confesamos el pecado, como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si Acán no hubiese encubierto su pecado, no lo hubiese llevado a su casa, no lo hubiese enterrado, y él hubiese confesado y se hubiera arrepentido, apartado de él, hubiese podido alcanzar misericordia delante de Jehová. Pero él no hizo esto, porque inclusive hizo que la familia tomara parte de esto, que encubrieran el pecado del jefe de familia, porque la esposa, los hijos sabían que eso no debía tomarse y ellos sabían que Acán lo había enterrado en la tienda, en su casa, en su tienda. Y ellos se quedaron callados. Posiblemente en algún momento alguno de ellos le dijeron, no, pero es que no debes hacer eso, está mal, no debes hacer eso, es pecado, es el anatema. Se lo pudieron haber dicho y Acán posiblemente no hizo caso, pero siguieron callados. Ellos que no solamente tal vez se lo dijeron a ellos, pero lo peor de todo es que ellos no se lo comunicaron a Dios, no se lo comunicaron a Israel. Se quedaron en silencio. Por lo tanto, formaron parte de ese pecado que Acán había cometido. Por amor a él, ¿verdad? Obviamente, por protegerlo a él, por miedo de las consecuencias, pero al final encubrieron un pecado, encubrieron el anatema. Por lo tanto, ellos también formaron parte del pecado de Acán. Y es aquí donde nos debemos detener y pensar en las consecuencias graves del pecado en nuestra vida, querida iglesia.
independientemente que el pecado que tú cometas sea tuyo, que tú eres el que lo comete, esas consecuencias del pecado también las acarrea tu familia, tus amigos, tu comunidad, tus bienes materiales. Porque el pecado es así, esa es la naturaleza del pecado. Cuando Satanás pecó en el cielo, no solamente pecó él y no dijo, bueno, solo yo peco, pero no hago pecar a los demás. No, el pecado es algo que no puede detenerse. La naturaleza del pecado no se detiene en una sola persona, sino que se transmite y contamina a todo lo que le rodea. Por eso Satanás convenció e hizo que cayeran una porción de los ángeles del cielo. Y por ende también después vino a esta tierra e hizo que Adán y Eva, influyó para que Adán y Eva pecaran. Porque el pecado así es, el pecado contamina todo lo que toca y es como un cáncer que no se detiene. No se detiene. Inclusive nosotros ahora estamos pagando aún el acto que Adán y Eva cometieron, porque por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Encontramos en Romanos. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra naturaleza está contaminada de ese cáncer, de eso que se le llama pecado, vemos que nosotros estábamos destinados a la destrucción por causa de ese pecado que no se detiene. Nosotros estábamos destinados de la misma forma que Acán. Teníamos que ser destruidos, teníamos que ser erradicados de esta tierra para siempre. Porque nosotros heredamos ese pecado en nuestra naturaleza y sumado a eso, nuestros pecados individuales que no confesamos delante de Dios. Nuestros pecados personales que hace que aún más que se aumente la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y que no solamente se quede en nosotros, sino que hacemos que se esparza a las personas que nos rodean. No sabemos si nuestros pecados están deteniendo las bendiciones de Dios, tanto para nosotros, por supuesto, pero también para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra universidad, para nuestra iglesia. No sabemos, porque eso es lo que nos demuestra la historia de Acán, que él hizo que se detuviera la bendición para el pueblo de Israel por completo y que viniera la destrucción para su familia y sus bienes. Miren lo que ya para ir terminando, querida iglesia, miren lo que nos dice en el versículo 25. Allí le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Jehová no soporta el pecado. Ama al pecador, pero rechaza el pecado. Él automáticamente debe destruir el pecado, porque su gloria, porque su naturaleza es en contra de este pecado. Por ende, si en nosotros está aún el pecado, nosotros tendremos que ser destruidos también. Y eso fue lo que pasó con Acán. Él no se quiso despojar de su pecado. Él contempló su pecado, no lo confesó. Le tuvo más miedo a las consecuencias de lo que podría ser Israel o lo que podían pensar
que a lo que lo estaba llevando este mismo pecado, esas mismas cosas que tomó. El pecado de Acán, dice en Patriarcas y Profetas capítulo 45, el pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente. Miren, mucho ojo con esto. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del cielo de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Qué tremenda cita para que reflexionemos en ella. Nosotros podemos ser causas de la detención de la bendición del cielo. No quiere decir que nuestras obras sean las que nos salven, ¿verdad? Porque somos justificados por fe. Pero nuestra obediencia es el resultado de esa fe. Y nuestros actos pecaminosos sí pueden acarrear maldición para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia. Nosotros tal vez no vamos a ser apedreados y destruidos como lo fue Acán, pero las consecuencias del pecado, si no es confesado, son las mismas. Estamos en anatema, estamos destinados a la destrucción completa, a la destrucción no momentánea, a la destrucción eterna, que eso es a lo que el pecado, la intención de Satanás al introducir el pecado en la tierra era eso, que nosotros estuviéramos destinados a la destrucción eterna. Pero por gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo, venció ese anatema, venció ese destino para la humanidad. En Romanos 5:19 encontramos, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La invitación, querido amigo, querido hermano, en esta mañana es para que confieses tus pecados delante de Dios. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que ya estableció toda la provisión necesaria para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero nosotros tenemos que hacer una sola cosa: perdonar nuestros pecados. Mejor dicho, tenemos que hacer dos cosas: pedir perdón, confesar nuestros pecados, pedir perdón por ellos y estar con la disposición y el arrepentimiento de no cometerlos más. Esos son los únicos requisitos que nosotros necesitamos para que Dios nos pueda perdonar nuestros pecados. Porque Jesucristo, con su sacrificio supremo, ya dio la provisión para que su sangre fuera suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y ahora está intercediendo delante del Padre, diciéndole, cada vez que tú pides perdón, diciéndole, Señor, tu hijo, tu hija ha pedido perdón, pero como ellos no son justos, pero yo sí soy justo, tú puedes perdonarlos por medio de mi sangre. Pero debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón. No esperemos, iglesia, no esperemos, hermano y hermana, que llegue la consecuencia de este pecado. No esperemos que sea demasiado tarde para cuando la puerta de la gracia se cierre y nosotros ya no podamos pedir, ya no se nos puedan pedir, ya no se nos puedan perdonar nuestros pecados. No porque Dios no quiera, sino que porque la gracia, el tiempo
se terminó. No seamos como Acán. No esperemos hasta el último instante. Arrepintámonos hoy. Ve y confiesa tus pecados. Ve y lava tus pecados por medio de la sangre de Cristo. De manera individual, arrodíllate, pídele a Dios el perdón de tus pecados. Para que así, si todos pedimos perdón de nuestros pecados, podamos hacer que Cristo venga muy pronto y que las bendiciones del cielo no se detengan a causa nuestra. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere salvar, pero depende de ti y de mí que aceptemos el perdón, que pidamos el perdón y lo aceptemos, y por ende la gracia de Dios y la misericordia de Dios se manifieste para con nosotros, y así no estemos destinados a la destrucción, sino que ahora el título se convierte, por la gracia de Cristo, destinados a la salvación. ¿Quieres tú ser salvo? Entonces, como dice el himno, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Confía en estas palabras y pídele perdón de tus pecados. Que el Señor te bendiga y gracias, querida iglesia, por estar en esta mañana acá aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Vamos entonces a entonar este hermoso himno 289, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Entraré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Amén. Oremos. Padre que estás en las alturas de los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. En esta mañana, un grupo de tus hijos estamos delante de ti, primero agradeciéndote porque sabemos que la gracia aún está disponible para nosotros. Agradeciéndote por tu hermoso y maravilloso y perfecto sacrificio, Cristo Jesús. También por tu intercesión en el santuario. También damos gracias
Espíritu Santo, porque tú nos convences de todo pecado, de justicia y de juicio. Y Padre, porque tú has dado el plan de redención para cada uno de nosotros y nos das la oportunidad de salvarnos. Gracias, gracias. No nos alcanzará la eternidad para agradecerte por ello, Señor. Y por eso ahora estamos delante de ti, reconociendo primero, Señor, que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecaminosa y que somos como trapos de inmundicia, Señor, pero que por medio de tu sangre nos conviertes como blanca lana. Que por medio de tu sangre y de tu gracia, Cristo Jesús, nos vistes con vestiduras blancas, con lino fino, y nos ayudas a purificarnos, a santificarnos y a limpiarnos. Señor, si en este preciso momento, tanto en mí como en los hermanos que están escuchando, hay algún pecado que no hemos confesado delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Y lo ponemos en tus manos. Lo ponemos en la cruz, Cristo Jesús. Que tú lo claves en ese lugar, Señor. Tú ya lo clavaste y por eso confiamos en que tú en estos momentos nos perdonas de esos pecados, Señor. Te pido que perdone los pecados de cada uno de los que estamos acá. Ellos ahora en su mente y en su corazón los están confesando y solamente ellos y tú saben cuáles son esos pecados, Señor. Y por eso te los ponemos delante de ti, porque tú eres el único fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra, Señor. Solo el tuyo, Cristo Jesús. Por eso, perdónanos. Y no permitas, Señor, que de aquí en adelante tengamos pecados sin confesar. Porque no queremos tener el mismo destino que Acán, Señor. Sino que queremos tener un destino, un final de salvación. Queremos vivir contigo eternamente y recibirte a ti. Y ser los primeros en resucitar cuando tú vengas, Señor, porque estaremos descansando en ti. Por eso ayúdanos en esta mañana, Espíritu Santo, y el resto de nuestra vida, el resto de esta semana, a confesar una y otra vez nuestros pecados, a que no nos acomodemos con ellos, a que no los abracemos y que por mucho que nos duela, los abandonemos, Señor, para que tú puedas destruir ese pecado, pero no nos destruyas a nosotros, Señor, sino que nosotros seamos glorificados en Cristo Jesús. Te pedimos esto, Señor, no por los méritos que nosotros poseemos, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer esto, sino por los méritos maravillosos y gloriosos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 ¿Destinados a la destrucción o destinados a la salvación? Es nuestra decisión y agradecemos a Luis Fernando José por estar con nosotros en esta mañana, que el Señor lo siga dirigiendo. Gracias a cada uno de los hermanos y amigos que